Buenos días a todos, en primer lugar. Me siento muy feliz y contento de tener esta oportunidad de cambiar impresiones con un colectivo como el que ustedes representan, porque el mundo de la publicidad siempre ha sido algo muy cercano, muy importante en mi vida profesional, y siempre he sentido que los profesionales de la publicidad y los del periodismo pues tenemos unas raíces comunes, unas experiencias comunes y unos desafíos que son muy parecidos, si no idénticos. Quiero hacer dos precisiones previas antes de hablar no de mi libro, pero sí del índice de mi libro. Primero, si ustedes observan una sombra violácea en la parte inferior derecha de mi mandíbula, correspondiente a un hematoma, que nadie piense que me he encontrado antes de llegar ni con Bermejo, ni con Rubalcaba, ni con mi compañero Campo Vidal. Simplemente me encontré hace ya 3 o 4 días con el dentista. Sí, pero seguro que es del PSOE, me ha dicho esta mañana Federico. No, el dentista no es del PSOE, hay cosas que no se pueden hacer sin crear un estropicio en la comunidad. Y en segundo lugar, que si ustedes ven el título de la ponencia de lo que supuestamente es mi libro hoy aquí, esta mañana, pues comprendo que no entiendan absolutamente nada, porque yo tampoco. Porque esto se titula La sociedad civil al poder de la comunicación. ¿Y eso qué es? Querrá decir la sociedad civil y el poder de la comunicación, la sociedad civil frente al poder de la comunicación, o incluso podría ser la sociedad civil o el poder de la comunicación, pero tal y como está redactado no significa nada, lo cual es la última demostración de lo que nos sucede tantas veces a los profesionales de la creación y de la comunicación, que es que en casa del herrero cuchillo de palo. Es decir, que estamos manejando en definitiva algo tan tangible, tan fungible como el idioma, como las palabras, como las ideas, y es imposible no equivocarnos muchas veces. Pero como yo les decía, antes de contestar esta primera pregunta y de ponerme a su disposición para que hablemos de lo que ustedes quieran, yo que siempre he tenido fama de ser una persona, de ser como director de periódico, ya tengo 28 años en este oficio, con sensibilidad hacia el mundo de la publicidad, quiero decirles que cada día me esfuerzo por ganarme esa fama, que es imposible concebir un proyecto periodístico, un proyecto en el terreno de los medios de comunicación en el que la responsabilidad editorial no tenga unos elementos. Tampoco es Rubalcaba el que llama, pero vamos a desconectarlo por encima de todo. Bueno. Y no solamente, es decir, cuando yo era el director del Diario 16, el trabajo con Balbino Frada pues era todos los días hablar de 27 cosas, como en el mundo, en la primera etapa con Balbino y desde hace ya unos cuantos años con Alejandro de Vicente, pues la comunicación es permanente, el debate de cómo enfocamos este asunto, qué te parece esta idea, podemos utilizar este nuevo espacio, esta campaña. Yo en el 99% de los casos digo que sí, y digo que sí entusiasmado cada vez que es una idea nueva, cada vez que hay un elemento atractivo, un factor de renovación, algo en lo que un proyecto en el que de alguna manera el departamento editorial, la redacción y el departamento de publicidad podamos ser cómplices. Y no lo hago simplemente, y esta no es una actitud determinada exclusivamente por un patente interés empresarial. No es posible desarrollar ningún proyecto independiente en el ámbito de la libertad de expresión si ese
proyecto, además de independiente, no es rentable. Es decir, la rentabilidad es el requisito indispensable para la independencia. Porque si el periódico no lo pagan los anunciantes y los lectores, lo paga alguien y el que paga manda. Por lo tanto, eso es evidente, pero esto es algo que podríamos decir que es el ABC de la empresa informativa, lo más elemental. No, yo me siento implicado y creo y me atrae extraordinariamente como parte de mi trabajo la complicidad con el departamento de publicidad, porque creo que en definitiva existe ese paralelismo, somos primos hermanos en el desarrollo de una actividad creativa que está encaminada en venderle cosas a la gente. Y yo siempre me acordaré de cómo me definió, yo justo acababa de ser nombrado director, y por tanto hace más de un cuarto de siglo de eso, Jacobo Timerman, aquel legendario director de periódico que lo había sido de un periódico en Argentina que se llamaba La Opinión y que fue cerrado por la Junta Militar y a él lo encarcelaron, hicieron esa película en la que el protagonista parece que lo hacía Ron Steiger y él era Ron Steiger y él y su mujer era Lee Goodman, prisioneros sin nombre, celdas sin número, porque la Junta Militar lo encarceló. Los obituarios es cuando al final te encuentras con la verdad del periodismo. Conseguir explicarle que Lord Jones se ha muerto a un colectivo de cientos de miles, tal vez de millones de personas que no sabían que existía un señor que se llamaba Lord Jones. Es lo que los publicitarios hacen, lo que vosotros hacéis, lo que ustedes hacen como actividad habitual. Conseguir generar deseos de consumo a un colectivo de personas que antes de recibir la comunicación publicitaria incluso ignoraba que existiera esa oportunidad para ellos entre sus opciones de calidad de vida. Por eso somos primos hermanos, actuamos, movemos al final los mismos resortes del corazón humano y mucha gente ha pasado de la publicidad a la comunicación, al periodismo y del periodismo a la publicidad, incluso los chistes sobre periodistas y publicitarios, yo no voy a hacer esta mañana ninguno, son intercambiables, son muchas veces los mismos. Desde esta perspectiva es desde la que, ante todo, yo quiero decirle al mundo de la publicidad gracias por estos 28 años, gracias por haber mantenido el pulso del desarrollo, del crecimiento, de la apuesta, de la innovación que ha creado un contexto en el que medios de comunicación independientes como los que yo he dirigido han tenido su oportunidad de nacer, de consolidarse y de significar algo para la sociedad española. Ese es el sentido del proyecto en el que ahora estamos implicados. Unidad editorial, sobre todo desde la compra del grupo Recoletos, se ha convertido en uno de los grandes grupos editoriales, en un grupo de referencia para la sociedad española. De referencia por su centralidad. Cuando se convocan las elecciones generales, ¿cuál es el primer periódico al que tanto el jefe del gobierno como el líder de la oposición conceden las entrevistas emblemáticas que van a definir la campaña? El diario El Mundo. Cuando el diario Marca cumple su 70 aniversario, consigue convocar, y ahí está esa fotografía para la historia, a todos los grandes leyendas, Don Alfredo con su cachava, Iker Casillas y Raúl en plena forma, y en medio todos, en esa foto para la historia. ¿Con qué cabecera se fotografía la selección española de fútbol diciendo homenaje a Marca en el partido de la Rosaleda contra Francia? Es el Marca. ¿Qué diario económico consigue reunir en la venta en kiosco más del 50%, tal vez el 60 y pico por ciento del mercado de venta de prensa económica en España? Expansión. No se fiaron para concedernos cada vez licencias ni de televisión ni de radio, ni los unos ni los otros. Y teniendo en cuenta lo que los unos y los otros
buscaban de los medios de comunicación, pues yo tengo que confesar que hacían bien en no fiarse, porque de nosotros nunca iban a obtener los servicios, la docilidad que han obtenido de otros. En todo caso, todo puede cambiar cuando la televisión digital terrestre comience a operar y Veo Televisión tenga su oportunidad para competir en igualdad de condiciones desde el punto de vista tecnológico. Y aquí termina el índice de mi libro. He contestado a la primera pregunta y estoy a su disposición para contestar cualquier otra, incluido cualquier cosa que tenga que ver con los avatares de la actualidad informativa o de lo que queráis. Yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com, portal informativo sobre publicidad y marketing. Quería hacer dos preguntas. En 2 semanas tenemos elecciones. A ver, ¿qué recomienda usted o qué piensa usted que es mejor para el sector de la publicidad? ¿Cuál de los 2 gobiernos que podemos tener, Partido Popular o PSOE, nos conviene más? Sobre todo también pensando un poco hacia atrás, usted creo que es un medio que es bastante independiente, ha hablado del problema que hemos tenido con casi prohibiciones de vino, hamburguesas de XXL, usted sabe a lo que me refiero. Un poquito su opinión sobre ese tema. ¿Qué nos conviene más a este sector? ¿Quién debe ganar para nosotros? Es la primera pregunta y la segunda la respuesta. Bueno, yo creo que se puede responder sin ningún tipo de eufemismo, pero tampoco sin necesidad de decir PP o PSOE. Creo que la respuesta se puede decir de una serie de requisitos. ¿Qué le conviene más al sector de la publicidad y del marketing? Un gobierno que con su agenda de reformas garantice el crecimiento de la economía española o un gobierno que no lo garantice. ¿Qué le conviene más al mundo de la publicidad y del marketing? Un gobierno que respete que los ciudadanos tomen las decisiones que afectan a su vida, excepto en aquellos casos en que sean lesivos para los demás, o un gobierno que pretenda regular todos los aspectos de la vida del ciudadano en función de unos valores políticamente correctos que se imponen tanto a los que les gustan como a los que no les gustan. ¿Qué le conviene más al sector de la publicidad? Un gobierno que fomente la unidad de mercado de la sociedad española o un gobierno que fomente la fragmentación de ese mercado. Creo que son 3 parámetros, se podría poner alguno más y en mi opinión todos conducen a una respuesta muy clara. Vale. Muchas gracias. La segunda y la última. Usted que defiende y lo hace muy bien la independencia de su medio, la valentía, el periodismo de investigación, ¿qué piensa, si es que lo conoce, qué piensa de los medios sectoriales, los que por ejemplo se dedican a informar sobre el mundo de la publicidad? Si es que lee alguno, conoce alguno, creo que sí, porque lo he visto anunciarse en más de uno. ¿Qué piensa, cuál es la calidad que ahora mismo está viendo en ese sentido frente a esos valores que usted defiende también y por eso vende tanto en el mundo, ¿no? Yo creo que el periodismo es la sal de la tierra. Yo creo que la información es la base del conocimiento. Creo que no hay civilización, que no hay progreso sin un público informado, y esa reflexión que se puede extender, que se extiende naturalmente en el ámbito general, claro que hay que aplicarlo a los distintos sectores especializados. La prensa especializada es uno de los hitos del desarrollo de la sociedad de la información y del avance de la civilización, y por supuesto que la prensa sobre el periodismo y la prensa sobre publicidad pues tiene un valor de referencia, de control, de seguimiento, de fomento de la autoexigencia, de estímulo del autocontrol. Es además en el tipo de autocontrol en el que yo creo, no en los organismos corporativos que establecen los anchos y los largos, los códigos de las tallas o el catálogo de adjetivos que se
puede utilizar y el que no. Yo creo en el autocontrol, yo creo en la responsabilidad que es fruto del ejercicio de la libertad, y creo que el que los medios y las personas que tenemos protagonismo en los medios estemos siendo sometidos también a la crítica, al seguimiento, a la controversia, creo que es extraordinariamente estimulante. Y así como el que exista una prensa libre y vigorosa es el mejor indicador, el semáforo en verde de que la sociedad funciona adecuadamente en libertad, el que exista una prensa específica, especializada en hablar del mundo de la publicidad, de su problemática, de sus gentes, de sus protagonistas, que fomente, que encauce los debates, es el mejor síntoma de que el sector está en auge. Por lo tanto, pues ojalá os vaya a vosotros y a los que hacen lo mismo que vosotros lo mejor posible, porque será un indicador de que a todos los que estamos aquí nos va bien. Nos hace una pregunta más. A veces, cuando nos hemos dirigido a la administración para hablar de algunas leyes controvertidas, la del tabaco, del alcohol, como bien sabe, son productos que se pueden vender con una restricción, pero pocos, pero sin embargo tienen una publicidad muy difícil, muy complicada, y luchamos mucho para poder tener ahí el derecho a la comunicación comercial. Bueno, pues a veces nos hemos dirigido, por ejemplo, pues, no la anterior ley del alcohol, sino con una prototipo como antes, pues yo me acuerdo de una ministra de Sanidad, de Villalobos, fuimos a hablar con ella para las relaciones comerciales, y ella dijo, bueno, pero también ustedes, yo es que estoy a favor de los consumidores. Y nosotros dijimos, pues anda que nosotros, que vivimos de ellos, como no vamos a estar a favor de ellos. Pero siempre parece que somos los malos de la película. Y a veces, la prensa, que no son reproches, en general la prensa, por la fuerza de la noticia, de que un consumidor no pasa una cosa, que hay denuncia y tal y cual, no ha entrado a estudiar de una forma responsable la posición de la industria. No ha entrado a estudiar la posición de esta industria responsable, ¿no? Nos parece que efectivamente de hecho tendría falta hacer más conversaciones entre periodistas y publicitarios. Yo estoy completamente de acuerdo. A veces esto luego, cuando desaparece la publicidad del tabaco o cuando desaparece la del alcohol y la prensa, no nos damos cuenta que a veces no hemos sabido defender la proporcionalidad de la ley como hubiéramos debido, ¿no? Era eso, es una reflexión, no sé qué tiene que decir. Bueno, mire, Juan Ramón, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir, y si hubiera una discrepancia en el fondo del problema, pues esta falta de coordinación, que es cierto que se produce, pues no tendría tanta importancia, porque si desde los medios fuéramos a decir lo mismo que les dijo a ustedes la ministra en el mismo sentido, bueno, pues ¿para qué vamos a estar coordinados? Pero cuando, en el caso de Unidad Editorial y desde luego de un periódico liberal como el diario El Mundo, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que usted está sugiriendo, que cómo se puede producir una hipocresía de los poderes públicos como la de que durante mucho tiempo los poderes públicos han estado incluso implicados en la explotación del negocio del tabaco, que continúen subvencionando a los plantadores de tabaco, a los agricultores del tabaco, y luego obliguen a poner en la carátula este producto, puede usted producirle la muerte, el cáncer, todos los desastres, y además no se puede anunciar. Oiga, aclárense ustedes. Es decir, yo, si se llega a la conclusión de que el tabaco mata, pues yo entiendo que las restricciones al tabaco pues sean, pero mayores todavía las que hay. Ahora, lo que es inaceptable, y vamos a salirnos del caso del tabaco, que tiene una problemática y responde a un escenario médico mucho más específico, dice, no, es que como el consumo de alcohol en grandes cantidades puede producir problemas a la salud, pues por lo tanto que no se anuncie o que tenga limitaciones al anuncio. Claro, esto es convertir a los poderes públicos en el padre de cada familia.
todo el mundo sabe que eso es falso y además inaceptable. Yo estoy completamente en contra de todo este tipo de restricciones. Yo creo que hace falta unas reglas muy claras en las que no exista este doble rasero, no exista esta hipocresía. Y deberíamos tener vías de comunicación abiertas, y la más obvia es entre la Asociación Española de Denunciantes y la AEDE, para concertar nuestra toma de posición pública ante la iniciativa. Ahora dicen, bueno, es que hay determinada comida que si se consume en exceso te puede poner muy gordo. Y hay determinado tipo de ropa que si te empeñas en comprarla te puede poner muy flaco. Dices, oiga, ¿eso cómo se resuelve? Limitando la fabricación de comida, la fabricación de ropa y la publicidad de la comida y de la ropa. Yo creo que más bien, si los poderes públicos quieren transmitir a la sociedad pues, unos valores, pues tienen muchas maneras de hacerlo, no por la vía de la restricción y de la prohibición. Manifestar primero una convicción. Creo que la sociedad civil española es muy débil, si es que existe. ¿Qué crees tú que nosotros, los editores de contenido y de contenido comercial, de difusores de contenido comercial, y sobre todo vosotros, los editores de contenido informativo y difusores de contenido informativo, hacemos mal para que la sociedad española, la sociedad civil española sea tan débil? Bueno, primero yo no estoy cómodo con la sintaxis del título de la ponencia, no con el concepto que hay detrás, porque de qué vivimos y cuál es nuestra razón de ser y cuál es, en definitiva, el impulso que alienta nuestras ilusiones, sino el desarrollo y el afianzamiento de una sociedad civil compuesta por ciudadanos que tomen sus decisiones libremente y a los que tengamos capacidad de llegar con nuestros mensajes. Yo creo que el problema de España, que en definitiva es otra manera de llamarle al mismo asunto, pues es parte de nuestra historia, pero en términos relativos yo creo que hoy por hoy tenemos muchos más motivos para sentirnos orgullosos de la contribución que colectivamente y que desde sectores claves como el periodismo o la comunicación publicitaria se ha hecho en los últimos años en España. Qué distinta es la sociedad de hoy a la de hace 30 años. Hombre, en todo el mundo puedes decirme, pero especialísimamente en España. Es decir, en términos relativos, hace 30 años, ¿dónde estábamos y dónde estamos hoy en términos relativos? Con todos los problemas, con todos los contratiempos, con todos los tropezones, con todos los elementos que nos hacen sentirnos a veces avergonzados. La historia de España de estos años es la historia de un éxito colectivo, de un gran acierto, y ese acierto ha quedado plasmado en los valores de la Constitución, y al amparo de esos valores pues ha germinado todo lo que vemos alrededor y en primer lugar todo lo que nosotros representamos. Por lo tanto, que haya problemas, que haya motivos de pesimismo a veces, yo creo que cuando abres el angular te das cuenta de que son muchos más los motivos de optimismo, de satisfacción y de esperanza. Y sabéis mi preocupación, mi casi obsesión en términos políticos, ideológicos, por la nefasta influencia que los nacionalismos están teniendo en la vida de nuestra sociedad. Yo he dicho y lo ratifico, y estoy dispuesto a mantenerlo ante cualquier interlocutor: los nacionalismos son el opio de la democracia, el verdadero opio de nuestra democracia, y por ahí pueden venir los problemas. Es decir, que cada vez haya más españoles que no se sientan individuos más que perteneciendo a una determinada tribu regional, nacional, dicen ellos. Ese es el gran problema, que eso vaya avanzando, porque eso sí que le pone espacio a la sociedad civil todos los días, en la medida en que las decisiones de esos individuos quedan condicionadas por parámetros que no tienen que ver con la libertad individual, sino que tienen que ver con el interés
tribal del grupo al que les han dicho los aprovechados, los caraduras de los políticos que explotan esos sentimientos que les han dicho que pertenecen a esas tribus. Y por lo tanto, el consumo, por lo tanto, los hábitos de conducta están quedando cada vez más condicionados, aunque también hay mucho cinismo y mucho... Una cosa es la apariencia, una cosa es la fachada, otra cosa es la realidad de lo que la gente siente y hace. Pero bueno, esto ya es meternos en otros berenjenales. Yo digo, sociedad civil es el norte, la estrella polar, la referencia para todos nosotros. Hay dificultades, hay riesgos, pero la cosa va bien. Digo yo, ¿eh? Me recuerda a alguien eso de España va bien, no Pedro. No sé si... Fijaros que yo digo la cosa. No sé si hay alguna pregunta más. Se me escapa. ¿No? Yo le voy a poner un último aprieto. Bueno, no sé si aprovechaste, yo tenía una duda. La pregunto para el final. ¿Ha visto usted el vídeo de que hablamos de política de izquierda línea, de los vídeos que están lanzando sobre todo en internet en los partidos políticos, que al fin y al cabo son campañas publicitarias de los partidos, que a las empresas además no les dejarían? Estoy recordando, por ejemplo, una empresa de zumos que ha tenido muchos problemas con hacer una campaña, sobre ustedes lo saben porque yo tuvo muchos problemas contra la competencia. Parece que en política se hace todo. ¿Qué opinan ustedes? Los que desacreditan los vídeos de un político, de un partido que desacreditan al otro, a mí me parece que es lícito, pero que se merece un abucheo. Es decir, yo creo que lo pueden hacer, pero no lo deberían hacer. Porque cuando el que necesita a la hora de comunicar sus valores, el único argumento que encuentra es denostar los del contrario, pues es que debe tener muy poco que vender. Es decir, hombre, yo no digo que en un determinado momento pues una campaña de publicidad comparativa no tenga todo el sentido y forme parte, digo, en todo caso, de una estrategia lícita. Pero yo me fío más y me interesa más aquel que subraya sus virtudes que el que subraya los vicios o defectos del antagonista. Y ahora lo aprieto, aprovechando que tenemos a Carlos en nuestro sector, ¿cómo calificaría usted al sector de la publicidad? Bueno, ya lo he dicho, o sea, toda mi intervención pues ha estado un poco enfocada en ese sentido. Creo que tenemos algo muy valioso entre manos, los periodistas y los publicitarios, que es una sociedad libre. Creo que los periodistas y los publicitarios tenemos que mirarnos todos los días al espejo y preguntarnos si estamos siendo todos los responsables que deberíamos en el ejercicio de nuestra libertad, porque en definitiva esa responsabilidad que no viene impuesta por nadie, sino que es fruto del autocontrol que está en la conciencia de cada uno, es lo que en definitiva va a permitir que tu prestigio siga creciendo ante los ojos de los demás. Pero creo que en líneas generales tenemos un sistema informativo, un sistema de medios de comunicación que incluye a periodistas y a anunciantes, pues que es uno de los más prestigiados del mundo. Creo que los medios de comunicación españoles en Europa están prácticamente al mismo nivel que los británicos y los italianos, quizá los medios de comunicación en España con más peso en la sociedad que los italianos, y desde luego muy por encima del peso cuantitativo y cualitativo que tienen los medios de comunicación en Francia. Y esto es algo que lo estamos construyendo todos los días a medias desde los dos lados de la raya, dándonos la mano constantemente. Y yo solo puedo añadir lo mismo con lo que he empezado: creatividad, 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 y luego un poco más de creatividad. Una redacción es el entorno zoológicamente más salvaje imaginable. Tanta gente con tanto ego conviviendo tantas horas al día en un espacio tan pequeño, pues casi como una agencia de publicidad. Es decir, el conflicto es algo natural a ese hábitat, pero debo decir que no recuerdo ni un solo conflicto de fondo importante entre
la redacción, ni en Diario 16, ni en El Mundo en su primera etapa, ni por supuesto ahora en Unidad Editorial. Y creo además que probablemente el hecho de que nuestro grupo fuera fundado por profesionales, primero fue El Mundo, luego se creó una empresa para poder editar el periódico que habíamos concebido. Y en el caso del Grupo Recoletos pasó 3/4 de lo mismo. Los pioneros, los promotores del Grupo Recoletos también eran periodistas amigados con personas del departamento comercial, como ocurrió en nuestro caso. El hecho de que sean dos proyectos que nacen potenciados no como consecuencia del proyecto empresarial de unos inversores diciendo, bueno, ya que tenemos tanto dinero y vemos que aquí hay un espacio para ganar mucho más o para influir en la sociedad, vamos a empezar a contratar periodistas y comerciales. No. En nuestro caso el proceso ha sido inverso y esa es quizá la clave por la que nos hayamos sentido siempre muy en el mismo barco, por la que cada vez que el director de publicidad pasa por la redacción, hasta el más junior de los redactores se fija si tiene buena cara, tiene buen aspecto esta mañana o si más bien el rostro es un poco sombrío, porque todos sabemos que nuestra independencia depende del éxito como soporte comercial de nuestros productos. Y por lo tanto, la respuesta es esa. En 28 años como director no recuerdo un solo enfrentamiento entre la redacción y el departamento de publicidad por nada importante. Yo tengo otra pregunta, pero ahora vamos de fuera. ¿Hay alguna campaña que no haya entrado en sus medios por la línea editorial que han seguido? Porque todos conocemos algún caso. Sí, claro que la hay. Y precisamente esa complicidad estructural, y lo digo ahora que no nos oye Alejandro, pues ha implicado la comprensión, el apoyo, el aguante, la complicidad de nuevo del departamento de publicidad cuando decisiones editoriales, decisiones de la dirección del periódico al publicar tal o cual cosa han implicado la cancelación abierta o soterrada de campañas publicitarias, en algunos casos de anunciantes muy importantes, durante mucho tiempo, durante meses, durante años. Pero cuando se tiene la conciencia de estar remando el mismo barco, de estar impulsando el mismo proyecto, cuando todos somos conscientes de que el principal activo, de que el tesoro que tiene que cuidar como oro en paño un medio de comunicación es su identidad, y cuando la publicación de esa noticia es algo que forma parte del ADN, de la naturaleza genética de ese medio, yo lo siento mucho, cuando la flecha está en el arco tiene que partir, y que la flecha esté en el arco significa que nos hemos enterado de una información relevante y veraz. Y si estamos convencidos de que la información es relevante y veraz, no hay fuerza en el mundo que nos impida publicar esa noticia, sean cuales sean las consecuencias, afecte al presidente del gobierno o al de la General Motors. Y si afecta al de la General Motors y la General Motors nos quita los anuncios, pues ajo y agua. Porque al final, si no vienen esos anuncios, vendrán otros, la credibilidad del medio quedará reforzada y el de la General Motors volverá. Vaya que se volverá. Y ha vuelto. Desde el punto de vista de los anunciantes, de las agencias de la publicidad, pues yo creo que el que se haya abierto el abanico con Internet, pues aumenta las posibilidades, tanto para quien quiera programar por separado el papel de Internet, como para quien quiera hacerlo conjuntamente. Yo creo que son dos medios muy complementarios y los hechos lo están demostrando. También otro tema del que se suele hablar es el hecho de pagar con Internet. También ha habido un gran debate en este asunto. Porque hemos abierto, se han cerrado, el mundo parece que no. ¿Dónde va a ser? Bueno, también los hechos parece que nos
dado la razón en eso, frente a nuestro principal competidor, que diseñó un modelo de negocio que mantuvo durante un tiempo limitado y ha tenido que dar marcha atrás. Yo creo que habrá contenidos de pago, pero que serán contenidos muy pequeños, muy especializados, con altísimo valor añadido, y que los contenidos informativos habituales, desde luego, van a ser, ese debate está zanjado, contenidos abiertos en los que los medios de comunicación busquemos penetraciones de masas. Claro, el mundo.es es que ha tenido 11 millones de usuarios únicos. No le digan por favor a mi madre que trabaja en una agencia de publicidad porque ella cree que toco el piano en un burdel. Bueno, eso se decía también del periodismo hace no tantos años. Mis padres me pusieron como condición para poder estudiar la carrera de periodismo que a la vez hiciera otra carrera seria con la que pudiera ganarme la vida, que naturalmente era derecho. Y yo muchas veces pienso, digo, lo bien que nos lo pasamos los periodistas y encima no nos pagan nada mal. Si mis padres, cuando pusieron esa condición, pues levantaron la cabeza a los pobres, claro, el mundo ha cambiado rotundamente, es un escenario completamente distinto. Vivimos en una sociedad en la que el papel de los comunicadores, y eso engloba a periodistas y a publicitarios, pues ha pasado a ser neurálgico. Por nuestra actividad pasa el flujo esencial del desarrollo y el progreso de las sociedades en las que vivimos. Hablábamos antes, nos estaba contando de si hay algún anunciante que no haya querido poner en la campaña de la línea editorial. ¿Y la inversa? ¿Hay censura contra algún anunciante o alguna agencia? De ninguna, vamos, no. Los únicos límites es que no haya un contenido publicitario que vulnere los valores constitucionales. Esos son el único límite. Y eso, pues, hay que tener en cuenta pues, que la Constitución establece la protección de la infancia y la juventud, por ejemplo. O hay que tener en cuenta pues, que la Constitución defiende una sociedad en la que todas las ideas se pueden expresar, pero que naturalmente no protege la apología del terrorismo, no protege la incitación a la violencia. Esos son los límites.